Bueno, es un curso de 250 horas. Como os he dicho, contamos con dos modalidades, una online y otra presencial. La diferencia entre online y la presencial es que los alumnos que se han matriculado por la opción presencial tienen acceso a los workshops o talleres prácticos que van sujetos a alguna de las asignaturas. Si es alumno online, también tiene la posibilidad de poder contratar de forma individualizada estos workshops. Y, como os he comentado antes, es un curso que va orientado a todo tipo de profesional que se dedica a esto del patrimonio cultural. No solo a arqueólogos, historiadores, sino que también a restauradores, arquitectos, ingenieros. De hecho, entre el amplio repertorio de matriculados que tenemos este año, pues tenemos absolutamente de casi todo tipo de profesiones. Y teníamos una vertiente, digamos un tercer pilar que nos parecía muy interesante señalar, y es apostar por los programas de licencia gratuita. Si es complicado emprender una carrera profesional como arqueólogo o como virtualizador o como un profesional dedicado al patrimonio cultural, se complica aún más la cosa cuando uno tiene que realizar este tipo de trabajos tirándose a programas que cuentan con una licencia de pago que suele ser bastante desolvidada. Por eso nosotros nos fijamos como premisa inicial dar siempre la posibilidad de abarcar los distintos campos de la virtualización del patrimonio desde un software libre, de licencia gratuita, y si pudiese ser también de código abierto. Bloques, y el primero de ellos está destinado a la teoría, porque consideramos fundamental que haya una base teórica a la cual sujetarse cuando hablamos de virtualización del patrimonio. Tenemos ese primer bloque, digamos, que abarca el cuerpo teórico, un segundo bloque que es el de captación de información, es decir, programas y disciplinas que nos ayudan a la documentación en virtualización del patrimonio, un tercer bloque que se ocupa de la gestión de esa información, y un último bloque que está dedicado a la postproducción, es decir, cómo gestionamos finalmente toda esa información que hemos obtenido a lo largo de ese recorrido y cómo lo mostramos al público en caso de que lo destinemos, por ejemplo, a musealización o puesta en valor del patrimonio, o bien a alguna publicación científica. Y este año nos hemos planteado como objetivo tomar un centro de investigación donde desarrollar todos los talleres prácticos, que es el yacimiento arqueológico de la Alcudia, que, como sabéis, es propiedad de la Universidad de Alicante, y nos parece un sitio fantástico para poder aplicar todos los conocimientos que vamos analizando y estudiando a lo largo del curso. Concretamente, este año nos hemos centrado en el conjunto de las termas orientales, un conjunto termal de época romana en un excelente estado de conservación, y hemos propuesto a los alumnos llevar a cabo la virtualización de ese espacio. Y el proceso es el siguiente: una vez que hemos obtenido esta malla digital, es decir, ya tenemos el terreno, ya lo tenemos en el ordenador, lo siguiente es utilizar la información que nos aporta el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, de donde podemos descargar de forma gratuita los vuelos LIDAR, es decir, los vuelos realizados con información UTM y otra serie de información geográfica de referencia, y las aplicamos sobre esta malla, de forma que finalmente obtenemos... Bueno, esta es la malla modelada, aún sin la aplicación de la fotografía LIDAR. Finalmente lo que tenemos es un modelo digital del terreno con una aplicación de la fotografía obtenida con ese vuelo LIDAR. El paso siguiente, que es el fundamental, es transformar esto en un modelo 3D y que sea editable en un programa de edición 3D, que es lo que vamos a ver a continuación, para poder insertar en este modelo del terreno más o menos libre, insertar los restos arqueológicos que hemos documentado o las recreaciones en 3D de esos restos arqueológicos. Que es Photoscan, distribuido en España por Agisoft. Y como creemos que nadie mejor que ellos mismos para que nos expliquen el funcionamiento de Photoscan, este año la clase de fotogrametría o la asignatura de fotogrametría lo han dado los propios desarrolladores y distribuidores de Photoscan en España. Por lo tanto, hemos conocido las tripas del programa, y además nuestros alumnos han tenido la suerte de poder conocer la última versión, que salió al mercado poquitos días antes de empezar la asignatura. Por lo tanto, doblemente, pues... ha estado realmente bien. Creo que la experiencia ha ido bastante bien, y
como digo, gracias a eso hemos podido conocer de una forma bastante detallada el funcionamiento exacto de... Nuestros alumnos han podido ver el funcionamiento de un dron y la captación de imágenes con dron. Hemos visto, digamos, todas las posibilidades que hay a la hora de captar fotografía, de información fotográfica para luego procesarla por fotogrametría. Y como veis, es un dron que lleva aplicado en su parte inferior una GoPro. Hicimos el vuelo sobre el conjunto de las termas y hicimos varias series de imágenes a varias alturas. Imaginaros, la verdad es que el sitio permitía hacer los 3 modos que considerábamos óptimos para hacer la captación de fotografía. Una es mediante el dron, otra con fotografía con trípode alrededor de todo el recinto, y otra con pértiga, es decir, un elemento largo en el que teníamos acoplado una cámara de fotos en su extremo y nos permitía sobrelevarnos mucho más de lo que nos permite habitualmente el trípode. Por lo tanto, tenemos un registro fotográfico de todo el recinto a 3 alturas, lo cual nos ha permitido poder generar con Photoscan el modelo en 3D de los restos arqueológicos que se conservan de las termas orientales. Este es el modelo obtenido, la malla obtenida, que nos permiten navegar en 3D en ese espacio, en ese digamos, recinto arqueológico y poder observar los distintos elementos en detalle, puesto que digamos que la información que obtenemos es bastante abundante y bastante rica. Es un modelo fotogramétrico, es la Torre de Sant Josep de la Vila, y como veis es el interior. Habéis visto cómo empezaba con una nube de puntos, la malla que os decíamos, y al final la aplicación de esas texturas y obtención de un modelo 3D, que ha sido trabajado finalmente en Blender, que es el programa que utilizamos hoy en el curso para la elaboración de modelos 3D. Blender es un programa de licencia gratuita, de código abierto, lo cual quiere decir que si sabéis programación en el lenguaje Python, podríais modificar a vuestro antojo las tripas del programa para poder adaptarlo a vuestras necesidades, y ofrece unos resultados tan profesionales como puedan ofrecer cualquier otro programa de licencia de pago, como puede ser Maya, 3D Studio y demás. El curso propone la enseñanza de Blender desde cero, es decir, no hay que saber absolutamente nada de modelado ni del funcionamiento del programa para poder realizar el curso, porque se empieza absolutamente desde cero, y desde ese inicio se aprende el funcionamiento de las herramientas básicas y vamos avanzando poquito a poco hasta llegar a obtener resultados que vais a ver ahora. Bien, el modelado 3D consiste, si veis, esta base es una de las bases, una de las piezas conservadas en el conjunto de las termas orientales, como hemos visto anteriormente, y el modelado 3D, tras llevarla a este programa de edición 3D, Blender, pues el arqueólogo como tal o el restaurador puede realizar varias propuestas de anastilosis digital, como podemos ver en estas imágenes, sin necesidad de intervenir directamente sobre la pieza. Podemos lanzar hipótesis de reconstrucción y en fin, darle el aspecto físico que más se ajuste a nuestras necesidades. Más ejemplos de recreación de una columna a través de esculpido y modelado 3D. Y, por supuesto, algo que es fundamental para muchos arqueólogos es la recreación 3D de las piezas arqueológicas aparecidas en un yacimiento, a partir de un dibujo ordinario, de los que habitualmente vemos que se hacen en las excavaciones, podemos generar de forma muy sencilla un objeto, un modelo 3D de ese objeto que ha aparecido en el yacimiento. No solo cerámica, sino escultura, cualquier elemento que nos propongamos que haya aparecido en un yacimiento, podemos llevarlo al programa de edición modelado 3D, en este caso Blender, y hacer esa recreación sin ningún tipo de problema. Bien, ¿qué es un renderizado? Para quien no esté familiarizado con estos términos, el renderizado es la obtención de una imagen o de un vídeo a través de una serie de cálculos que realiza un programa de renderizado, un motor de renderizado, donde calcula el modo en el que interactúa la luz con el modelo 3D que hemos fabricado. Es decir, es el manejo de la luz y de los materiales que nosotros mismos hemos creado los que confieren esa sensación de fotorrealismo al modelo tridimensional que nosotros hemos creado.
La asignatura de renderizado fotorrealista lo que hace en realidad es eso, es lo que hemos visto antes con esta jarra. Esta jarra, antes de aplicarle esa textura, de renderizarla, era un modelo 3D sin una aplicación de textura ni nada por el estilo. Pero una vez que le hemos aplicado la textura, lo que obtenemos es esto, un renderizado. Aquí, por ejemplo, tenemos algo que en principio no parece absolutamente nada, sino parecen dos paredes, un techo, una ventana, y podéis ver una serie de líneas que lo que nos están haciendo, lo que nos están marcando, son los distintos parámetros que manejamos a la hora de hacer un render, de renderizar una escena. Entonces, una vez que hemos configurado, le hemos dado propiedades a cada uno de los elementos que estamos viendo en esa escena, lo que acabamos obteniendo es el aspecto, digamos, físico de esa escena, cómo entra la luz por la ventana, veis que es la dirección de la línea, y digamos el aspecto físico que se le ha dado tanto a ese suelo como a esa pared o a ese techo. De ahí la importancia del manejo de esos motores de render, porque a un mayor trabajo en esos motores de render vamos a obtener siempre una mayor posibilidad de realismo en la escena que hemos elaborado. Además de conferir esa sensación de realismo a los materiales y elementos que aparecen dentro de una escena, resulta fundamental también incluir elementos como líquidos, el manejo de fluidos, humo, que también da esa sensación de atmósfera, distintos elementos como telas, el movimiento de telas, que resultan cruciales y fundamentales para obtener un realismo que se asemeje lo máximo posible a lo que nuestros ojos ven en la realidad. Y el último bloque del curso es el destinado a la postproducción. Es decir, una vez que hemos obtenido ese vídeo, esa imagen del modelo 3D, es necesario en muchas ocasiones pasarlo por programas que nos permitan una última mejora de ese elemento final. En el caso de las imágenes fijas, que no son vídeo, que son imágenes 2D, es recomendable pasarlo siempre por un programa de edición 2D. Como sabéis, el gran programa de edición 2D hoy día por excelencia es Photoshop, pero existen otras posibilidades que son de licencia gratuita, como es el caso de GIMP, que es el programa que nosotros utilizamos en el curso y que para la obtención de los resultados que consideramos óptimos, GIMP llega de sobra. Y podemos ver la aplicación de esa serie de máscaras, digamos, tratamiento de niveles. En la parte de la derecha, veis, la jarra tiene el aspecto que hemos visto anteriormente, que es cómo sale esa jarra después de haber hecho el modelado 3D, y veis que pasándola por esa serie de filtros y ese trabajo de postproducción, podemos obtener, tanto por la franja que veis en el centro como la de la izquierda, podemos obtener resultados que acaban mejorando realmente el aspecto con el cual ha salido el modelo 3D. Por lo tanto, es algo que refuerza aún más la necesidad de este último paso de postproducción. Y bueno, nuestros alumnos tienen la posibilidad de poder trabajar con la edición de vídeo y audio. Resulta fundamental porque para la puesta en valor de patrimonio, normalmente cada vez es mucho más habitual la demanda de audiovisuales y, por lo tanto, los alumnos reciben no solo información sobre el trabajo en estos programas de edición de vídeo, sino que además reciben información teórica sobre el montaje de este tipo de clips. No solo es ponerse a montar y a tirar fragmentos de vídeo y de imagen, sino que hay que hacerlo con cierta coherencia. Bien, los motores de juego, os he comentado antes, es ese gran avance dentro de la infografía y dentro del desarrollo 3D que ha permitido que el espectador finalmente pueda interactuar con esos paquetes que hemos desarrollado nosotros a través del trabajo modelado 3D. Y del mismo modo que en algunas otras asignaturas también se imparten algunos conocimientos teóricos sobre motores de juego, pero digamos que el gran avance en el manejo de estos motores de juego es el punto que veis al final, que se llama
son los logic bricks, los ladrillos lógicos que permiten elaborar un juego. Cuando hablo de un juego, no os imaginéis un juego de las consolas, sino la creación de un escenario donde nosotros podamos interactuar con el modelo en 3D que hemos creado, sin tener que acceder a la programación. Es decir, no tenemos que ser programadores para poder realizar un juego, sino que basta con conocer el funcionamiento de estos ladrillos lógicos que nos evitan el tener que acceder a ese código que muchas veces resulta muy farragoso, Digamos que son paquetitos, pequeños paquetitos, donde ya viene una orden preprogramada y lo único que tenemos que hacer es aplicar esa orden al elemento que se encuentra en el ordenador. Y la última asignatura del curso está relacionada también con la postproducción y son los sistemas de visualización, es decir, realidad aumentada y realidad virtual. Es decir, hoy día ya no nos suena tanto a ciencia ficción. Hace unos años nos hablaban de realidad virtual y medio que nos sonaban a ciencia ficción, pensabas en Matrix, decías, bueno, esto es un poco una locura, pero poquito a poco hemos visto cómo estas tecnologías se han ido desarrollando y se han ido integrando poquito a poco en nuestra vida, casi sin darnos nosotros cuenta, y más o menos vamos a empezar a utilizarlas de una forma mucho más que habitual. ¿Qué diferencia hay entre realidad aumentada y realidad virtual? La realidad virtual es una inmersión total en un modelo fabricado por 3D. Es decir, tú te sumerges en ese entorno que has creado 3D, aislándote totalmente de la realidad exterior. Mientras que la realidad aumentada es la implantación de elementos elaborados a través de infografía 3D o añadiendo información a la realidad, que nosotros podemos contemplar a través de un dispositivo, ya sea nuestros dispositivos móviles, una tablet, un teléfono, un smartphone, o a través de, por ejemplo, las gafas que van a lanzar en breve Google, las conocidas como Google Glass. Comentaros que desde el año pasado se ha creado un laboratorio de desarrollo tecnológico del cual forma parte este curso de especialización, que es Beta Lab, y se ocupa del desarrollo de este tipo de tecnologías y su integración en patrimonio. Entonces, esto es un trabajo que estamos desarrollando en concreto para las termas romanas del Albir, donde hemos desarrollado una aplicación de realidad aumentada, donde el espectador a través de su dispositivo móvil puede ver en 3D, una recreación en 3D de las termas con la detección de estos marcadores y demás. Entonces, bueno, igual que impartimos docencia y impartimos teoría, también estamos en el desarrollo de tecnología y la aplicación de las tecnologías que vamos viendo a lo largo del curso. El alumno, una vez que ha terminado, digamos, todo ese tramo, todo este recorrido, periplo que hemos ido viendo, finalmente tiene que elaborar un trabajo final aplicando cada uno de los elementos que han ido observando y aprendiendo a lo largo del curso. El año pasado, bueno, os he comentado que este año hemos tomado como campo de experimentación la Alcudia y las termas orientales. El año pasado se les dio la posibilidad de acceder a dos elementos patrimoniales. Uno, las dársenas del Grao de Valencia, las atarazanas reales, y un aljibe del siglo XVI aparecido en el Albir. Entonces, bueno, y se le proponía a los alumnos que montaran un audiovisual o montaran un trabajo de puesta en valor de ese espacio que les proponíamos, aplicando todos los elementos que se han ido aprendiendo a lo largo del curso.